Bienvenidos a No Escuches de Noche. Los saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento muy agradable. El día de hoy escucharemos una historia. Espero les guste. Te invito a que le des me gusta, de igual forma a que te suscribas y a que comentes. Sigue sintonizando No Escuches de Noche. Esta es una historia muy común en la familia. Es algo que le sucedió a mi abuela cuando ella era una niña. Nos cuenta que vivía en una hacienda muy conocida en el pueblo donde en aquel entonces radicaba. Muchos en aquella localidad contaban historias de supuestas brujas que se llevaban a los infantes menores de 5 años. Los papás de mi abuela no creían mucho en estas historias. Ellos eran muy cercanos a la iglesia, así que no creían en nada de eso. El papá de mi abuela era capataz en aquella hacienda. Digamos que tenía algo de influencia. En una ocasión se encontraba dando el recorrido en su caballo, el Pinto, así se llamaba, cuando ve a una de las familias que trabajaban en la hacienda. Con voz muy fuerte y de mando, preguntó que a dónde se dirigían. El hombre de aquella familia comentó que se iban a ir del lugar, ya que estuvieron siendo acechados por brujas. El papá de mi abuela se empezó a reír burlonamente, comentando que eso no existía. Aquellas personas insistían e incluso aseguraban que una de ellas por poco se llevan a su hijo de 3 años. En aquel lugar todos eran libres de irse cuando quisieran. Obviamente pocos lo hacían, ya que ahí tenían comida, sueldo y una casa donde vivir. Y por aquella época era difícil encontrar todas estas comodidades. El papá de mi abuela, sin preocupación alguna por lo que acaban de decirle, dejó que se fueran y continuó con sus labores. De repente, escuchaba a los trabajadores decir que vieron brujas o que los escuchaban en la noche. Ya saben, cuentos que serían irreales. Una noche, nos cuenta mi abuela que escucharon cómo su papá estaba gritando y soltando balazos afuera de la casa. Todos salieron y vieron a su papá en medio del jardín, mirando hacia el techo de la casa. La mamá de mi abuela corrió para tranquilizarlo, ya que venía muy borracho. Le quitó la pistola y lo metió a la casa. Lo único que decía y repetía a cada rato era: malditas brujas, lárguense de mi casa. Esto con una voz, ya saben, de ebriedad. Todos creían que estaba inventando las cosas, que a consecuencia del alcohol había alucinado, así que lo llevaron a dormir. Dice mi abuela que ella no estaba muy segura, pero algo le decía que aquello era verdad, que no solo fue su imaginación a consecuencia del alcohol, ya que mi abuela nos cuenta que desde ese día todas las noches escuchaba como si en el techo caminaran, y en algunas ocasiones escuchaba aleteos como de gallinas, pero muy fuerte. Desde aquella noche el papá de mi abuela se encontraba todo el día en guardia, con la pistola enfundada y recargada, por si a aquellos seres se les ocurría aparecer. Eso era lo que siempre decía, que estaba listo por si aquellas malditas brujas aparecían. Por alguna extraña razón, después de unos meses de lo sucedido, el papá de mi abuela pasa a mejor vida. Nadie supo lo que sucedió. Fue repentino.
Desde ese día comenta mi abuela que los ruidos en el techo eran más fuertes y consecutivos. Nos cuenta mi abuela que una tarde venía de visitar a una de sus tías. Traía a su hermano menor. Este tenía unos 3 años de edad, ella unos 12. Nos cuenta que iban llegando, lo traía de la mano. Ya estaba un poco oscuro, apenas alcanzaba a ver la última luz del día, cuando del techo de su casa, veía un enorme guajolote. Eso le pareció en ese momento y desde la distancia en la que se encontraban. Dice que vio cómo abrió sus alas para emprender el vuelo y meterse entre una milpa de maíz que se encontraba al lado de la casa. Enseguida corrió para encerrarse. Ahí estaban sus demás hermanos y su mamá, arrinconados en una esquina. Mi abuela en aquel entonces les preguntó que qué sucedía. Comentó a su mamá lo que vio cuando iba llegando. La mamá le dice que aquello desde hace rato ya estaba ahí. Dice que escuchaba como si arañaran, como si un gato quisiera entrar. Y de repente escuchaban algunas voces susurrando. No se entendía lo que decía, pero que eran voces. Y cuando llegó mi abuela, aquello se dejó de escuchar. Después de eso, una noche mi abuela no podía dormir, debido al miedo de aquella criatura. Cabe resaltar que en aquel entonces todos dormían en el mismo cuarto. Dice que se encontraba con los ojos pelones. Así comenta, eso era lo que nos decía. Cuando en medio de la oscuridad, pegado en el techo, pudo ver una silueta. Era como si un chango demasiado enorme, del tamaño de una persona, estuviera ahí, columpiándose en las vigas del tejado. Ahí estaba, viendo hacia abajo. En ese momento grita con todas sus fuerzas. Todos en la habitación se despiertan y aquella cosa se espanta. Camina por el techo como una araña y sale por la ventana. Dice que todos la lograron ver, pero nadie, solo mi abuela, pudo verle la cara. Aquel ser, aquella criatura o bruja, dice que tenía trompa como de perro, pero que los ojos sí eran de una mujer. Se encontraba desnuda y sin mucho cabello. Las garras eran enormes y con estas era como se sujetaba de la viga. Aquella bruja se quería llevar a algún niño, a algún hermano de mi abuela, o incluso podría llevarse a mi abuela. Nos cuenta que ese día su mamá, sacó las armas de su esposo fallecido y les dio una a los más grandes, incluyendo a mi abuela. Dice que recuerda bastante bien las palabras exactas que aquella noche les dijo a ella y a todos sus hermanos. Si vuelven a ver a aquella maldita bruja, la llenan de agujeros. No se tienda en el corazón, ella no lo hará. Comenta que en la mañana iría a buscar al padre para bendecir y que ya no se acercará más. Así fue. Aquella noche ya no volvieron a ver a aquella bruja, pero estaban en guardia por si aparecía. Al siguiente día muy temprano la mamá de mi abuela salió para la iglesia. Al poco rato llegó con el sacerdote. Hicieron algunas oraciones y pusieron agua bendita en todo el terreno. E incluso algunos trabajadores de la hacienda pidieron que también les bendijeran su casa, que también le echaran agua bendita a toda su familia y los bautizaran. Mi abuela cree que habían venido por 2 de sus hermanos, que aquella bruja quería llevárselos, ya que estos eran muy pequeños y aún no los habían bautizado. Muchos trabajadores comentaban que también habían sido acechados por aquel ser maligno. A partir de ese día, no se volvió a escuchar aquello
ni acercar. Dice mi abuela que algunas veces se escuchaban gritar en los cerros cercanos. Ella cree que no podían entrar a donde ellos estaban. Se desesperaban y por eso gritaban. Era un grito desgarrador, que todos los de la hacienda y del pueblo lo escuchaban. Actualmente el pueblo de mi abuela es un lugar muy bonito, al que hemos ido de visita. Pero todos los originarios de ese lugar conocen esta historia. Todos dicen que la muerte del papá de mi abuela fue producto de aquellos seres malvados, de aquellas brujas, que como estaba siempre en guardia y no dejaba acercarse a las brujas, por eso le hicieron eso al papá de mi abuela. Espero que te haya gustado esta historia. Si es así, te invito a que le des me gusta, de igual forma que te suscribas y a que me ayudes a compartir este canal para que así podamos llegar a muchísima más gente y podamos conocer esas historias de terror que seguramente andan por ahí, que son muy interesantes. Te invito a que te suscribas, no lo olvides, eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir subiendo contenido. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Sigue sintonizando, no escuches de noche.